Hola a todos, yo soy Clara Bonanaz, cardióloga de Valencia. En este webinar muy cortito vamos a hablar de la voz del paciente cardiorrenal, porque nuestra intención, la verdad, es que es humanizar la medicina, acercarnos a los pacientes y ver qué necesidades tienen y a ver si podemos mejorar nuestra práctica clínica diaria. Tengo el placer de estar con Beatriz Fernández Fernández, que es nefróloga y amiga de la Fundación Jiménez Díaz, con Maite Sansaturnino, que es la presidenta de la plataforma de pacientes de la Fundación Española del Corazón, y Juan Carlos Julián Mauro, que es el director de la Federación Nacional o de Pacientes Renales de la Asociación Alcer. Bienvenidos a todos. Y nada, bueno, empezamos con una frase motivacional de Frank Irving, que es que la sonrisa enriquece a los que la reciben, pero sin empobrecer a los que la dan, más bien todo lo contrario, o sea, te enriquece. Entonces, bueno, aquí entra mi amiga Bea. Bueno, yo quisiera, lo primero, preguntaros a vosotros. Quisiera saber desde vuestro punto de vista, desde el punto de vista de los pacientes, ¿qué identificáis como puntos de mejora? ¿Qué creéis que es un déficit y qué necesitáis vosotros? Bueno, pues casi todo en la atención de las personas que tienen una patología crónica tiene que ver con las tres esferas que define la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Define incluso la salud como una interacción entre la esfera social, la esfera psicológica y la esfera sanitaria. Y habitualmente los déficits que pueda haber en la atención sanitaria tienen que ver con no tener en cuenta alguna de esas esferas, que al final tienen que ver con la salud. Es decir, si nuestro estado emocional no es el adecuado, es probable que no seamos adherentes y no tengamos unos buenos resultados en el tratamiento, por ejemplo. Pero si nuestra situación socioeconómica no es buena, también puede afectar. Es decir, esa interrelación entre las esferas es lo que puede producir que haya un déficit en la atención sanitaria, ¿no, Maite? ¿Tú qué opinas de...? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Al final los pacientes somos seres biopsicosociales y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y también es importante saber qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo al paciente, ¿no? Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Sin duda esto es fundamental y en este aspecto, desde el punto de vista médico, es cierto que cada vez se prioriza más la optimización de las rutas asistenciales, es decir, poner al paciente en el centro. Yo creo que durante muchos años en esta medicina rápida era el paciente va de aquí para allá y para allá y para allá y muchas veces éramos nosotros quizá el centro de la atención y lo cierto es que todo esto ha cambiado y el paciente está y es donde debe de estar y donde siempre debía haber estado en el centro de la medicina. Hay que estratificar, hay que ver el riesgo que tiene cada paciente y no hay que andar, como muy bien comentabais, no hay que ver en toda su globalidad cuáles son sus necesidades, no solo a nivel médico, a nivel de pastillitas o a nivel de pruebas diagnósticas, sino también a otros muchos niveles, porque la optimización consiste en que a todos los niveles, de forma holística, seamos capaces de ver lo que el paciente necesita en cada uno de los momentos dentro de la evolución que tenga de su enfermedad. Y yo creo que en este sentido las nuevas guías, los tratamientos y la formación va muy encaminada a esta situación holística y esta situación global. Y de hecho, si nos basamos en la medicina cardiorrenal, dentro de ella sabemos que tenemos, ¿no?, una serie de tratamientos, una serie de guías, una serie de objetivos a cumplir, debemos optimizar la medicación, pero en estas guías también se pone muy de manifiesto la salud psicoemocional, la salud social, el intentar que el paciente no merme su calidad de vida, el intentar que el paciente continúe haciendo sus actividades, y eso yo creo que antes no se tenía tan en cuenta y que cada vez, y por supuesto gracias a las asociaciones de pacientes que son las primeras que lo ponen encima de la mesa en todos los foros, yo creo que esto es una realidad. ¿Estáis de acuerdo? ¿Qué pensáis de las rutas asistenciales, de que trabajemos en multidisciplinariedad? ¿Creéis que eso ha supuesto una mejoría para vuestra atención? Yo creo que es la línea, en la línea en la que nos sentimos más a gusto. Es decir,
en la medida en que tratamos todas las esferas que estamos hablando y los profesionales de la salud tienen en cuenta, también repercute en los beneficios del propio profesional, repercute en el trabajo del profesional. ¿Por qué? Porque puede adaptar el tratamiento a lo que verdaderamente necesita la persona. Y el análisis en rutas asistenciales y ver esa multidisciplinaridad ayuda a ello. Es decir, las personas no son un corazón enfermo o un riñón enfermo, son algo más que eso. Las rutas asistenciales son fundamentales para ello. Implica una visión holística, ¿no? ¿Tú qué piensas, Maite? Es que es fundamental y vital para el paciente y para los familiares del paciente, que tampoco hay que olvidar, ¿no? Que al lado de un paciente siempre hay un familiar, siempre hay un cuidador que vive la misma situación que él, incluso a veces peor, porque tiene que fiarse de cómo le está diciendo ese paciente que se encuentra, ¿no? Entonces, hay que tener una visión totalmente holística del ¿Tú crees paciente. que deberíamos apoyar psicológicamente también a los cuidadores? Fundamental, porque yo me imagino que a ti, Juan Carlos, también te lo comentarán, ¿no? Pero muchas veces no saben si estar encima de ese paciente y prestarle atención, y otras veces el paciente te dice, bueno, no me trates como un enfermo, ¿no? Entonces sí que ese cuidador necesita un apoyo psicológico o emocional para entender, ¿no? Van a tener que convivir el resto de su vida con una patología, y esto es vital para ellos. Sin duda, la esfera emocional, bueno, la sobrecarga de los profesionales, la sobrecarga de los cuidadores tiene la misma raíz. Hacer más casos, si seguimos a esas esferas, desde luego va a redundar en la calidad de vida de las personas que tienen una condición crónica, claro. Bueno, y hilamos esto con una frase de Séneca que, bueno, a mí me gusta mucho, que no puede el médico curar bien sin tener presente al enfermo. Y os voy a contar una anécdota que me comentaron el otro día de una paciente a la que un médico intentaba decirle que tenía que tomar leche desnatada. Y el paciente le dijo, es que Caritas es la leche que me da. Entonces, hablando de la vía del biopsicosocial económico, yo creo que no está de más, y yo lo estoy implementando en la consulta, preguntar un poco qué situación económica tienen los pacientes, ¿no? Porque a veces incluso te piden que le pongas fármacos más baratos, por favor, porque no lo pueden comprar. Entonces, la adherencia terapéutica no solo depende de la confianza al médico, sino también de su situación social. Y luego, bueno, queríamos preguntaros, Beatriz y yo, pues cómo nacen, cómo surgen estas iniciativas y asociaciones de pacientes, ¿no? Porque, bueno, hay muchísimas asociaciones de pacientes. Yo personalmente tengo la suerte de no haber sido aún paciente, pero sé que lo seré, y seguro que me sumaré como paciente o crearé una asociación si tengo que inventarme si tengo una patología rara, nueva. Entonces, ¿cómo surgen? ¿Cómo nacen? Bueno, pues muchas de ellas, la nuestra, por ejemplo, surge por una necesidad básica. Es que las personas que no tenían tratamiento, entonces se unieron para poder acceder al tratamiento, para reivindicar ese tratamiento, y lo hicieron de primera vez. Además, estoy muy contento de estar con alguien de la Jiménez Díaz, porque nuestra entidad nació en la Jiménez Díaz. Alcer nació en la Jiménez Díaz. Con los profesionales, con el primer nefrólogo que hubo en España, que estaba allí. Y fue el apoyo fundamental, porque evidentemente nosotros no podemos reivindicar tratamientos si no hay profesionales que los puedan llevar a cabo y tratarlos. Pues tenemos una historia común muy interesante, pero imagino que hay... Hoy en día también hay muchas asociaciones, surgen porque falta investigación en ello, pero no sé si en vuestro caso, Maite, fue la misma razón que os unió para llegar a ese punto. En nuestro caso, como plataforma de organizaciones de pacientes de la Fundación Española del Corazón, lo que está claro es que en nuestro ADN está el sumar con la sociedad científica, que es la Sociedad Española de Cardiología, sumar con la Fundación Española del Corazón, porque, como bien has dicho, ¿no?, necesitamos profesionales al lado de los pacientes, y qué mejor manera pues que estar bajo el gran paraguas que es la Casa del Corazón, y sobre todo para poder visibilizar la enfermedad cardiovascular. Es una patología que no tiene la visibilidad
que tienen otras patologías, y creo que es importante que también los profesionales sanitarios receten asociaciones de pacientes, pero asociaciones de pacientes bien formadas y bien informadas, y qué mejor manera que hacerlo bajo el paraguas de una sociedad científica como es la Sociedad Española de Cardiología. Yo creo que aquí tanto la enfermedad renal crónica, que ahora quiero que Bea opine, como la enfermedad cardiovascular, pues realmente han sido pues enfermedades pues que han estado ahí, pero a lo mejor ha habido años que hemos estado más preocupados, ¿no?, por el tema oncológico, y que de hecho a nivel de la Unión Europea, como hemos vivido últimamente, pues se han destinado muchos fondos bien destinados a la investigación oncológica, que hemos conseguido cronificar en muchos casos, pero a lo mejor el enfermo renal, que es un enfermo crónico que vive con eso, o el enfermo cardiovascular, que sale de la fase aguda y se mantiene crónico, pues a lo mejor lo hemos olvidado un poco, ¿no? Entonces, con la opinión de Bea ya finalizaremos esta pequeña píldora de humanizar la medicina y acercarnos y estar de tú a tú, aquí tomándonos pues un agua. ¿Y tú qué opinas, Bea? Pues mira, yo creo que la enfermedad renal y la enfermedad cardiovascular a largo plazo también son enfermedades muy silenciosas. Y como somos silenciosos y no hacemos demasiado ruido, pues digamos que ahí estamos, ¿no? Yo creo que visibilizarlo, darle luz, estar juntos en esto, ¿no? Y además a mí me encanta estar aquí, y yo creo que es una sensación muy buena de todos los profesionales de la Sociedad Española de Nefrología y también todos los pacientes que forman Alcer, el haber abierto la enfermedad renal, haber abierto un poco las puertas y que todo el mundo conozca cuál es la vida de un paciente renal, cuál es la vida del médico también que trata al paciente renal, que todo el mundo sepa que nosotros estamos aquí, que la enfermedad renal, aunque sea silente, es una enfermedad que hay que visibilizar, hay que llevarla a todos los ámbitos. Yo doy las gracias también a la Sociedad Española de Cardiología, que con estas iniciativas también apoya mucho el conocer todo el entorno de la enfermedad cardiorreno-metabólica. No podemos olvidar que la patología diabética, la patología metabólica, la patología cardiovascular es la primera causa de enfermedad renal avanzada en la población mundial. Y esto la gente no lo sabe. Igual que comentabas antes, la patología oncológica, que es dura, es muy conocida, no todo el mundo la conoce, pero la patología renal o la patología cardiovascular muchas veces no está tan a la luz, y es importante verla y es importante que todos la conozcamos, y que desde las asociaciones de pacientes, los profesionales que estamos junto a vosotros y la sociedad en general, pongamos de manifiesto la importancia a muchos niveles, que lo llevemos a los niveles más altos, a la política, a las instituciones, que todo el mundo conozca lo que hacen las asociaciones de pacientes, porque son fundamentales y son, yo creo que lo más importante, ¿no? Sin vosotros nuestro trabajo no tiene sentido. Yo creo que es importante esto. Sí, que reivindiquéis vuestras necesidades y a lo mejor pues déficits en el sistema a todos los niveles que ha comentado Bea. No sé si queréis añadir algo más o queréis... Pues estamos en un momento muy importante. Creo que ahora estamos trabajando con los profesionales y estamos juntos en proyectos de investigación. Totalmente. Pero es un tema muy importante que también nos unamos entidades de pacientes que tenemos un mismo área terapéutica. El área cardiorrenal metabólica que decía Beatriz es importante, y por ello pues entidades que tenemos que atendemos a esos pacientes es importante también que aunamos fuerzas, tiremos en la misma línea, porque al final tenemos un origen común en el tratamiento y en la enfermedad, en las dos cosas. Sí, es así, estamos interrelacionados, ¿no? Cardiorrenal metabólico es las primeras causas de muerte, eso está clarísimo. Y bueno, yo creo que tanto en el ADN, ¿no?, de Alcer, como en el ADN de la plataforma de pacientes de la Fundación Española del Corazón está el sumar. Muy bien, pues nada, la verdad es que ha sido un placer. Yo voy a acabar con una frase, una de mis frases, bueno, pues que la visión sin acción es un sueño, ¿no? La acción sin visión es pasar el tiempo, pero la acción con visión es hacer una diferencia positiva. Y yo creo que hoy estamos marcando una diferencia con los cardio-TVs de la Sociedad Española de Cardiología y la Fundación Española del Corazón, donde estamos aquí pacientes,
con médicos de diferentes especialidades, escuchándoos vuestras necesidades y que os invitamos a que sigáis manifestándolas de la manera que consideréis para que nosotros podamos cambiar nuestra práctica clínica diaria. Muchas gracias y hasta la próxima.